Mi mamá lo cuenta con frecuencia. O sea, mi obsesión, mi héroe, mi ídolo, de forma saludable, no ídolo en el término bíblico, lo que fuera, es mi papá. O sea, desde carajito lo mío era ser como mi papá. O sea, tuvimos en la escuela, yo con 3-4 años, un día donde los niños se tenían que vestir de lo que querían hacer y literalmente yo hice que mi mamá me vistiera con ropa de mi papá, con los lentes de papi, que me pintara la barba de papi. Yo he escuchado eso. Y sí, o sea, historia. Las maestras diciendo, ¿quieres ser pastor? No, yo quiero ser como mi papá. Y claro que eso conllevaba hacer lo que él hace, pero sobre todo para mí era el ser como él. Y creo que llegar a ese momento de crisis como joven donde realmente llegué a tener cierto resentimiento en contra de la iglesia, me llevó a un punto donde, aunque nunca llegué a un punto de no querer a mis padres, de no respetar y tener reverencia por lo que hacen, definitivamente creo que por unos años llegué al punto donde dudé el querer ser como papi a nivel de lo que él hace, a lo que él se dedica. Y quizás desde los 12, 13 años de edad hasta los 18, 19, por ahí, pasé por esa etapa, para decirlo así, de querer negar lo que yo sabía desde el principio, que era una gran parte de mi destino, que era ser como él y no en el sentido de no llevar mi propio sabor, mi propia identidad en eso, pero y creo que pasar por esa temporada de negar eso definitivamente para mí sirve para algo con el cual relacionarme con eso de queremos ser como las demás naciones. Y me acuerdo que fue en la conferencia de generales, creo que en el 2017, yo con 19 años. Entonces me acuerdo porque es un momento creo que bien clave en mi vida, donde Dios me llamó la atención para atrás. Me acuerdo literalmente dónde estaba sentado, en el santuario de Palabras de Vida, y papi estaba predicando, estaba sentado con mi amigo Anthony. Yo mirándolo en un momento así, todavía pasando por esa etapa de que, tú sabes, yo te amo, yo te quiero, pero no necesariamente quiero dedicarme a lo que tú te dedicas. Me acuerdo que escuchándolo en ese momento, literalmente, audiblemente, oí como un clic en mi cabeza. Y yo, ¿qué es eso que está pasando? Y literalmente lo que me llegó a la cabeza fueron 2 palabras y era en inglés, that's me. Mirándolo a él, ese soy yo. Y fue un momento donde siento que el Señor me llamó la atención tangiblemente para reenfocarme hacia lo que era el llamado de Él sobre mi vida para largo plazo. Y desde ese momento tuve la certeza de que realmente lo que me esperaba. Mi gente, bienvenidos, ¿qué tal? A su podcast, El Otro Lado del Púlpito en Los Polos TV. Hoy tengo el privilegio de tener, como digo yo, al número 1, al hijo de nuestro amado apóstol Ben Paz, a nuestro hermano querido Dani Paz. Bienvenido, Dani Paz, al otro lado del púlpito. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bien, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estamos bien contento, un poquito nervioso. Eso que no he estado en un ambiente como este antes, entonces toda la cámara y la cosa, pero estamos bien, anticipando lo que Dios quiere hacer durante este tiempo. Qué bueno. No, relájate, vamos a hablar, vamos a conversar. De hecho, hemos conversado muy poco, quizás. Esta es la primera vez que vamos a conversar así íntimamente, aunque hasta hemos servido en encuentros juntos. Sí. Cuéntanos un poco, Dani, de cómo fue tu niñez siendo hijo de pastor, y más nuestro apóstol Ben Paz, un hombre con tan busy, ocupado. ¿Cómo fue tu niñez creciendo en una casa pastoral? Uh-huh. Bueno, es interesante porque creo que muchas veces las personas hacen preguntas así esperando que la respuesta va a ser algo parecido a fue raro o fue especial de esta manera, pero para serte sincero es lo normal para mi vida. O sea, solo he conocido una vida como hijo de pastor. Entonces, para mí, todo lo que para una persona regular, para decirlo así, sería raro o especial o diferente del caso, sencillamente fue la crianza que me tocó. Y creo que a la medida que uno va creciendo, va notando como esas diferencias que existen entre quizás la vida y el normal de uno versus cómo eso se ve para
para los demás. Pero yo diría, bien, o sea, me ha ido bien. Y claro que hay presiones, hay desventajas, hay cosas que sí, objetivamente son parte del paquete, pero mirando hacia atrás ya como un hombre de 26 años, casado, de familia, con buenos valores, puedo mirar hacia atrás y decir yo no cambiaría nada de eso. Wow. ¿Qué es lo primero que la gente asume cuando sabe que tus padres son los apóstoles y la pastora Tere? ¿Qué asume? ¿Con qué te has encontrado? Bueno, creo que a veces es fácil atribuirme a mí cierta autoridad por el hecho de ser hijo de ellos. O sea, quizás personas que te busquen el lado un poquito más o personas que quizás crean que por acercarse a ti, quizás les salga como una conexión con ellos de alguna forma. Entonces uno siempre durante la crianza se ha tocado ocasionalmente con personas así, pero uno aprende realmente dónde poner más peso y más valor a nivel de las relaciones. O sea que y también como a nivel de corazón tener que asumir generalmente que las personas no tienen malas intenciones, que aunque uno se te acerque así, en realidad no es necesariamente porque tenga el corazón malo, sino quizás está un poquito errado en cómo está tratando quizás de utilizar a las personas para sacar algún tipo de ventaja, pero realmente sí, más que cualquier otra cosa, creo que eso, la gente como que a veces te ven como una herramienta para salir un poquito más adelante en ciertas cosas, pero... Por ejemplo, ¿podrías dar un ejemplo de algo o una historia, sí, anécdota que no pueda delatar a la persona? Sí, que, no. que algo que haya pasado que tú digas. Una vez y la persona no es de palabras de vida, así que podemos descartar eso. Pero mi hermana se reiría mucho con eso también porque ella también experimentó eso mismo de parte de esa persona. En nosotros tenemos la particularidad de que fuimos educados en casa. O sea, hicimos homeschooling para mí desde el final del primer grado hasta el graduarme de bachillerato y para ella creo que desde el cuarto, quinto. Entonces, ella se gradúa, Laura me lleva 2 años, pero escolarmente solo me llevaba 1. O sea que ella se gradúa, entra a la universidad a un colegio cristiano llamado Nyack. Al año yo me gradúo también y la encuentro allá. O sea que estamos estudiando juntos, pero en todo el proceso de admisión donde hay que juntar documentos, hacer, tú sabes, muchísimas cosas para formalizar todo ese compromiso, se te asigna como un consejero de admisiones, creo que se llama. Y ese hombre en particular, no sé ni siquiera a qué iglesia estaba conectado, pero era una de esas personas que tú lo ves y de una vez se sabe que hay cierto tigueraje y cierto tratar de buscar lo suyo, buscar plataforma, ni siquiera. No. Creo que era boricua el tipo. Pero literalmente, desde que ese tipo nos dio el apellido a nosotros, ajá, parece que él había conocido ya como algo sobre nuestros padres. Ajá. Y era cada oportunidad que le tocaba al hombre, era siempre, hey, can you give me your dad's phone number for this or that? Or like, hey, I would love to come to your church and speak to the youth and this, that, and the third. Y el tipo siempre a cada rato tratando de venderse. Hasta el punto que en los años que pasamos en la universidad, varias personas más de Palabras de Vida también se unieron a ese colegio. Y llegó al punto donde creo, quizás en mi 3er o 4 año ya de la universidad, que tuvieron que votar al tipo. Que se pasó de confiado con uno de los nuestros. No sé si fue con mi hermana o con uno de los demás de Palabras de Vida que estaba ahí. Pero en algún momento ya, o sea, tuvieron que reportar al hombre y ya como que no lo vimos más. Asumimos que desde ese punto fue despedido porque se estaba pasando de confiado el hombre. Es un ejemplo que me llega a la mente de una vez siempre. Dani, y sientes que tú sientes que en tu infancia fuiste tratado diferente tu crianza a los demás niños. Yo creo que uno no necesariamente lleva la conciencia tan activa de eso hasta cierta edad realmente. Entonces, como te digo, para mí, como fue lo normal en la situación de mi crianza, yo creo que nunca estaba mirando la situación desde la perspectiva de compararme quizás con los demás niños.
Y realmente tenemos la ventaja de venir de una comunidad como Palabras de Vida, donde es y siempre ha sido tan familiar. O sea que en ese aspecto, Laura y yo creo que nunca pasamos un momento donde realmente sentíamos que estábamos careciendo de ese elemento social, del desarrollo de tener amigos que uno considera familia y criarse junto a esa gente. Entonces no sentí en ningún momento que falté. Creo que definitivamente pasé momentos donde se notaba quizás alguna diferencia entre mi experiencia y los demás, pero siempre sentía entre, tú sabes, Dani Sena, el hijo de los ancianos Mario y Olga, y toda esa gente que uno se crió realmente junto a ellos. Nunca sentí como que carecía de nada de esa experiencia quizás tradicional que pudieron tener muchos de los demás jóvenes. ¿Y cuáles, desde tu punto de vista, cuáles expectativas tuviste que enfrentar o te enfrentaste de la gente por ser hijo de pastor? Oh, de ser el niño santo. Explícame eso. O sea, me acuerdo literalmente cuando estábamos en Ámsterdam, en el basement ese, yo con qué, 5, 6, 7, 8 años de edad. Siempre que uno metía la pata, haciendo cosas de niño. O sea, lo que un niño normal debería estar haciendo, corriendo, haciendo desastre por todo lado. Wow. Y siempre conmigo, a diferencia de los demás, era, tú eres el hijo del pastor, tú tienes que ser el ejemplo. Wow. Y eso realmente me llevó, creo que a un lugar donde la mayoría de los hijos de los pastores pasan en algún momento, a una etapa quizás con 10, 11, 12 años de edad de resentimiento hacia lo que era la iglesia. No necesariamente porque yo no me llevaba ninguna ventaja por ser parte de ella, porque sí tenía mis amigos ahí, lo que fuera, pero por el simple hecho de sentirme de que tenía que conformarme a esta caja que me daban los demás. Y era como que el estándar mío era realmente tener que ser como el líder de los demás y el modelo a seguir. Y para un jovencito en plena etapa de desarrollo de la vida, sí, realmente puede ser un poquito difícil procesar y pasar por eso a edad tan temprana sin quizás otra barra de medir, sin una persona con la cual uno se puede relacionar, de verdad. Entonces, Dani, ¿crees que eso te llevó de alguna forma a querer o creer que tú deberías ser perfecto? No sé si perfecto. Realmente para mí, creo que la molestia más grande, si te lo pudiera describir de alguna manera, más que nada, era el hecho de tener o sentirme que ellos querían que yo negara mi naturaleza. O sea, lo que por naturaleza a un niño le gustaría hacer, lo que se le ocurra a un carajito de 8, 9, 10 años hacer, cualquier locura, cualquier travesura o lo que sea, el sentir que el ambiente mío me estaba negando la habilidad de poder ser un joven normal, para decirlo así, creo que pone un peso bien, bien fuerte encima de un niño realmente. ¿Crees, Dani, siempre tuviste una relación con Dios personal o piensas o te sentiste que era obligada en tu adolescencia? En mi adolescencia no, realmente nunca diría que se sintió obligado, aunque quizás hasta cierto punto lo era, porque no vengo de uno de esos hogares, tú sabes, un poquito flexible, para decirlo así, donde quizás los padres no obligan al hijo que no quiera a estar en la iglesia y todo eso. No. Eso había que ir a la iglesia. Eso no era conversación en mi hogar. No era, se discutía. Mira, nosotros nos vamos a esta hora. Y si tú no estás listo, yo te voy a ver allá. Porque tú te vas de esta casa caminando si te tienes que ir caminando. Pero si no te veo allá, va a haber problemas. Entonces, trataba de estar a tiempo. Nunca había opción desde esa perspectiva. Okay. Pero a nivel personal, sí creo que desde temprana edad he tenido una sensibilidad particular a lo que es la voz de Dios. Entonces, aún en los momentos de la adolescencia donde uno quizás andaba un poquito desacatado, en cierto modo, creo que siempre había como esa dinámica interna de tener por lo menos una parte mía en cada temporada que realmente
quería darle placer al Espíritu Santo, quería seguir al camino que yo sabía que era lo recto, lo correcto. Y siempre creo que aún en los años un poquito más difíciles, siempre, para decirlo así, yo no me desacaté en cierto modo porque creía que lo que estaba haciendo era correcto. Yo siempre tenía una definición bien clara de lo correcto en mi mente. Lo que pasa es que uno como adolescente ya a cierta etapa, a cierto punto, no le importa lo que es lo correcto y lo incorrecto. Uno lo que quiere es experimentar lo suyo, hacer lo que le dé la gana y lo que fuera. Pero yo siempre mantuve en mi mente bien claramente que en algún momento yo voy a tener que dejar este relajo. O sea, yo sé lo que es lo correcto. Yo sé a largo plazo a qué está tirando mi vida. Y siempre como que pude mantener esa perspectiva aún en los momentos donde mis acciones no se alineaban. Cuando tú hablas, porque tú estás usando un término que para mí, que no me crié en el evangelio, el término desacate. Para ti, ¿qué significa desacatado? Porque para mí, desacatado, yo no creo que tú llegaste al desacatado que yo conozco. No estamos hablando de droga, de lo que fuera. Porque el desacatado que yo conozco, que yo era, no creo que tú llegaste ahí. Claro. Más o menos explícame un poquito que a qué tú llamas para ti, porque yo sé lo que te estoy diciendo. O sea, esa palabrita para mí significa lo que yo viví, pero yo sé, en tu término de desacate. Sí, y lo que me llega a la mente realmente, no parece ser hiperespiritual, pero es el Salmo 1. Es, tú sabes, el que no conoce el camino de los necios o lo que fuera. Y la realidad es que sí, el desacate, para decirlo así mío, definitivamente, contextualmente, es completamente diferente, por ejemplo, al suyo, al mío. Seguramente. Pero por tu relación con Dios se sentía, entiendo lo que tú dices. O sea, y hablando de tener una relación con Dios, al tú tener esa relación con el Espíritu Santo, cualquier cosa que no tuvieras. Es el violar ese estándar. Sea, yo vengo de un hogar donde tengo la bendición de que desde el momento de que nací, no es que mi hogar es perfecto ni que mis padres han sido perfectos, aunque han hecho un muy buen trabajo. Pero más que nada es el hecho de que toda mi vida el estándar de bueno y malo en mi hogar lo puso Dios. Era el estándar de la palabra. Entonces, el estar viviendo de una manera que era de alguna forma tratando de evitar eso, de meterme por debajo de eso y no alinearme con eso, realmente se sentía como estar lejos de Dios, aunque quizás a nivel de acciones hubiera sido posible alejarme mucho más. Entonces creo que tiene que ver con eso también, el estándar que se me fue puesto y que yo conocí desde mi nacimiento, literalmente. O sea, ¿qué fue lo más desacatado que tú puedes decir que tuviste, que dijiste, no, espérate, ya esto aquí? Realmente para mí en mi adolescencia creo que era las relaciones. O sea, definitivamente el estar metido en eso. Tú sabes, uno como adolescente tiene la primera noviecita y lo que fuera, y uno realmente se mete. Amor escondido. Se sumerge en eso. Sí, definitivamente que sí. O sea, entonces entre eso, sí, creo que con 18, 19 años llegué a fumar una vez o lo que fuera, pero o sea, a intentarlo literalmente una vez. O sea, que no es lo más malo del mundo, pero llegar al punto en la vida donde eso se volvió una opción para mí. Marcó una gran diferencia realmente a lo que se me había enseñado, a los valores que se me habían impartido. ¿Cómo crees que llegó en esa etapa? ¿Cómo crees que eso llegó? ¿Qué pasó? ¿Qué piensas luego que atravesaste que te llevó ahí después de tú crecer en un ambiente literalmente de cuidado, del cuidado del Señor? Porque aquí es donde parte del corazón de este podcast, Detrás del Púlpito, es donde las personas que nos ven o que ven a los hijos del pastor creen que ellos no están expuestos a cosas que los otros están expuestos. Y eso, que a mí me educaron en casa. O sea, si uno no iba a estar expuesto, iba a ser yo. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué piensas después de atravesar por esos momentos? ¿Qué piensas que pasó? ¿Cuál fue el descuido? Bueno, primeramente creo que el criarme en una época donde realmente por el internet uno puede ser expuesto a lo que fuera, definitivamente jugó un papel.
Pero más que nada, creo que en algún momento de mi vida fui un testimonio vivo de la idea de que sin importar las medidas de seguridad que se tomen, si una persona busca hacer algo y quiere hacer eso, wow, va a encontrar la forma de hacerlo. Wow. Entonces uno creo que desde muy joven se quedó quizás con una idea en la mente de que, tú sabes, en algún momento hay que ir a experimentar, a buscarse su testimonio, como se dice bien frecuentemente. Entonces creo que al crecer un poquito y ser expuesto quizás a cosas que sirvieron como oportunidades para abrir ciertas puertas en mi vida, uno por plena curiosidad realmente quizás se expone y abre ciertas puertas y empieza a asociarse con cosas que no se alinean con ninguno de los valores de la crianza de uno. ¿Hubo un momento en tu caminar con el Señor que cuestionaste tu fe en Dios? No. Wow. Nunca. Y no es porque sea mejor que nadie, pero creo que realmente Dios... Bueno, no lo quiero decir así porque Dios es intencional en buscar a todos, pero creo que Dios me creó a mí con una sensibilidad, creo que particular, a lo que es su presencia, su existencia. Y desde temprana edad tuve una sensibilidad bien particular a lo que es lo espiritual. Yo incluso como niño, antes de mi encuentro que fui como a los 13 años, yo veía cosas y oía cosas. Yo de noche, o sea, era aterrorizado a cada rato. Tenía que irme a dormir con mami y papi, a dormir con Laura, lo que fuera, porque literalmente estaba escuchando voces, viendo cosas de noche. Entonces, para mí, esa exposición a tan temprana edad a lo que era el mundo espiritual. Creo que juntado con el hecho de tener los padres que tengo, me acuerdo que mami siempre era tan intencional con nosotros cuando éramos niños, en, tú sabes, leer con nosotros historias de la Biblia, hablarnos de cosas, y creo que realmente no me costó en ningún momento de mi vida abrazar el hecho o la idea de un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios que me amaba. Entonces, a nivel de fe, no siento que llegué al momento o al punto de dudar de que su existencia en ningún momento. Como te digo, en algún momento a uno quizás no le importaba tanto lo bueno versus lo malo, pero a nivel de su existencia y para llevarlo un paso más lejos, a nivel del saber que en algún momento me iba a enderezar y iba a tener que dejar esa vaina atrás, uno siempre como que estaba claro en eso. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de Dios a lo largo del tiempo? O sea, para aclarar, 16 años, tú conocías al Dios quizás de tus padres. Hoy, con 26 años, ¿cómo ha cambiado esa perspectiva en el tiempo? Creo que mi respuesta a esa pregunta es un poquito distinto. Porque sí, definitivamente hay el elemento de uno... O sea, así como van pasando las temporadas, tú personalmente conoces a Dios, facetas diferentes de Dios. Por ejemplo, tú quizás pases una temporada de carecer en lo financiero. Tú puedes conocer en esa temporada a Dios como tu proveedor. En ese aspecto es que hablo. Pero realmente a nivel del panorama entero, de la foto más grande y amplia, para decirlo así, creo que conozco al mismo Dios de cuando era niño, no porque no he avanzado ni pasado diferentes temporadas, pero por el trabajo que hizo mi padre natural de representar lo que era la paternidad de Dios. Creo que siempre tuve una imagen realmente preciso de quién era Dios en mi vida. Y claro, a lo largo del tiempo uno empieza a diferenciar quizás que obviamente mi padre terrenal, por bueno que sea, no es perfecto y uno conoce la perfección de Dios en diferentes elementos, en diferentes aspectos, pero creo que in terms of that big picture, cómo yo veo a Dios y cómo me relaciono con Él, el tener una relación y una dinámica tan saludable y tan pleno con mi padre terrenal, creo que siempre me mantuvo en un lugar donde no era necesariamente que Dios se tenía que revelar a mí a nivel de enseñarme cómo relacionarme con un padre así, para decirlo así.
definitivamente se ha tenido que revelar a mi vida a nivel de diferentes aspectos de yo entender ciertas verdades espirituales. Siempre eso es un proceso que es a lo largo de la vida de uno, que uno va entendiendo y teniendo más del revelado a uno. Pero a nivel de cómo veo a Dios, creo que realmente tuve una foto clara desde temprana edad por eso, por el ambiente tan saludable en el cual tuve la bendición de ser criado. ¿Alguna vez has sentido que te sentiste que la iglesia competía con el tiempo de tus padres y el tiempo con ustedes como hijos? Objetivamente sí, claro. O sea, es una gran responsabilidad llevar lo que es la carga de una iglesia local. Es una expresión de su cuerpo. Es algo que realmente, si estás llamado a dirigir una iglesia local, es una gran parte de tu vida. Y obviamente hay sacrificios que ha conllevado eso, sacrificios que quizás a temprana edad uno no tenía voz ni voto en el hecho de que fuera así, pero en realidad mi perspectiva ahora como hombre sobre todo eso es que yo no cambiaría absolutamente nada. O sea, para mí el estar envuelto día a día en lo que es su cuerpo y poder de cualquier forma pequeña contribuir a eso o sea, no hay mayor propósito para la vida de uno realmente. Excelente. Y para mí es un gran placer, es un gran privilegio dedicar mi vida a lo que es palabras de vida y más allá lo que es su cuerpo. ¿Qué le aconsejarías a hijos de pastores que nos escuchan, que están teniendo lucha con su fe o que están atravesando un momento difícil en su vida hoy, que nos están viendo? No cuentes con la perfección de tus padres, sino cuenta con la perfección del Padre. El hecho de que yo pueda sentarme aquí y hablar del buen trabajo que hicieron mis padres no quiere decir que hayan sido perfectos. O sea, hasta el día de hoy hay luchas, hay momentos malos, hay momentos donde quisiera poder cambiar ciertas cosas de cómo mis padres piensan o cómo nos relacionamos, que aún seguimos siendo bien cercanos en el día a día, porque tengo el privilegio obviamente de ser empleado de Palabras de Vida también. Pero uno tiene que aprender a ser agradecido por lo bueno y también a ser agradecido por lo malo también, por lo difícil, por los momentos que quizás no se hayan manejado tan bien, porque aún en eso se puede ver y se revela la gracia del Padre. O sea, yo creo que su gracia se ve más claramente en las imperfecciones de nosotros que en las cosas que hacemos bien en algunas ocasiones. Y para mí, el poder mirar los momentos donde quizás mis padres hayan metido la pata o quizás hubieran podido tener más gracia con nosotros o manejar algo de una mejor manera, he podido ver cómo en esos momentos el Señor todavía me ha guardado. El Señor todavía me ha dado la perspectiva y la habilidad de verlo de una manera que realmente ha servido como bendición, como madurez, como crecimiento en mi caminar con Él. Y no es hasta ese momento que tú realmente tengas un encuentro, una revelación de quién Él es en tu vida personalmente, que eso se puede volver vida en ti. O sea, claro que es un privilegio ser hijo de pastores, es un buen camino. Yo no elegiría otra cosa para mí mismo si tendría la opción. Pero creo que el gancho a veces es el pensar que el criarte en una familia completa con buenos valores quiere decir que es una crianza perfecta. O sea, si yo tuviera un padre que fuera drogadicto, que anduviera en la calle de mujeriego, bebiendo, lo que fuera, termino igual confiando plenamente en esa persona que confiando en un hombre que es pastor, porque aunque los valores son diferentes y definitivamente voy a recibir cosas del pastor que no voy a recibir del drogadito, mujeriego, lo que fuera, el hecho es que sin importar dónde estés, si tu confianza está en los hombres, en algún momento el hombre te va a fallar. Te va a dejar en un momento donde realmente lo que te va a quedar es una crisis emocional, donde vas a cuestionar absolutamente todo, porque ningún hombre, sin importar los valores o qué tan buen trabajo haga, no somos perfectos. Siempre vamos a fallar en algún punto. O sea, Dani, tú estás diciendo que lo más importante en ser hijo de pastor o ser hijo de alguien que no sea pastor es
poder nosotros conocer al Padre y poner nuestra confianza como hijos en lo que Él dice, en lo que Él dice. Así es, eso es identidad. O sea, ante cualquier otra cosa, la seguridad que yo tengo es que soy hijo de Él. Y cuando eso está en su posición correcta y conlleva la prioridad que tiene que conllevar en mi vida, entonces le puedo sacar toda la bendición y todo el provecho al ser hijo de unos grandes pastores, grandes padres que son, o sea, personas geniales, personas que aportan tanto a mi vida como persona, pero al fin y al cabo, el tenerlos a ellos en primer lugar o el que ser hijo de ellos me defina, todavía me pone en posición para fracasar, aunque quizás fracase de una manera un poquito más lindo que un hijo de padres que andan en la calle. Perfecto. Es un fracaso. En una sociedad y en una generación de jóvenes que no saben quiénes son, que no tienen identidad, que caminan o se mueven bajo olas de presión social, Danny Paz en algún momento se sintió llamado a no ser lo que Dios o sus padres esperan y ser como las demás naciones, como el pueblo de Israel en algún momento dijo, yo quiero un rey, pero ellos tenían un rey, ellos querían un rey como lo tenían las demás naciones. En algún momento Danny no se ha fijado en querer algo de lo que hay afuera. Sí y no. No puedo quizás apuntar a un momento en mi vida donde pude decir quiero ser o quiero hacer esto como los demás. Pero sí creo que llegar a ese punto quizás de resentimiento en contra de la iglesia, como pasa con la mayoría de los hijos de los pastores en algún momento u otro, definitivamente me llevó a un lugar de negar. Bueno, para dar contexto, yo, o sea, desde niño, mi mamá lo cuenta con frecuencia, o sea, mi obsesión, mi héroe, mi ídolo, de forma saludable, no ídolo en el término bíblico, lo que fuera, es mi papá. O sea, desde carajito lo mío era ser como mi papá. O sea, tuvimos en la escuela, yo con 3, 4 años, un día donde los niños se tenían que vestir de lo que querían hacer y literalmente yo hice que mi mamá me vistiera con ropa de mi papá, con los lentes de papi, que me pintara la barba de papi. Yo he escuchado eso. Y sí, o sea, historia. Las maestras diciendo, ¿quieres ser pastor? No, yo quiero ser como mi papá. Y claro que eso conllevaba hacer lo que él hace, pero sobre todo para mí era el ser como él. Y creo que llegar a ese momento de crisis como joven donde realmente llegué a tener cierto resentimiento en contra de la iglesia, me llevó a un punto donde, aunque nunca llegué a un punto de no querer a mis padres, de no respetar y tener reverencia por lo que hacen, definitivamente creo que por unos años llegué al punto donde dudé el querer ser como papi a nivel de lo que él hace, a lo que él se dedica. Y quizás desde los 12, 13 años de edad hasta los 18, 19, por ahí, pasé por esa etapa, para decirlo así, de querer negar lo que yo sabía desde el principio, que era una gran parte de mi destino, que era ser como él, y no en el sentido de no llevar mi propio sabor, mi propia identidad en eso, pero uno tiene claro lo que es su llamado, por lo menos en mi caso. Y creo que pasar por esa temporada de negar eso, definitivamente para mí sirve para algo con el cual relacionarme con eso de queremos ser como las demás naciones. Y me acuerdo que fue en la conferencia de generales, creo que en el 2017, yo con 19 años. Entonces me acuerdo porque es un momento creo que bien clave en mi vida, donde Dios me llamó la atención para atrás. Me acuerdo literalmente dónde estaba sentado, en el santuario de Palabras de Vida, y papi estaba predicando, estaba sentado con mi amigo Anthony. Y literalmente en lo que él predicaba, y yo ni te pudiera decir ahora sobre qué estaba predicando, ni la palabra, ni lo que fuera, pero yo mirándolo en un momento así, todavía pasando por esa etapa de que, tú sabes, yo te amo, yo te quiero, pero no necesariamente quiero dedicarme a lo que tú te dedicas. Me acuerdo que escuchándolo en ese momento,
literalmente, audiblemente, oí como un clic en mi cabeza. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y literalmente lo que me llegó a la cabeza fueron 2 palabras y era en inglés, that's me, mirándolo a él. Ese soy yo. Y fue un momento donde siento que el Señor me llamó la atención tangiblemente para reenfocarme hacia lo que era el llamado de Él sobre mi vida para largo plazo. Y desde ese momento tuve la certeza de que realmente lo que me esperaba, a lo que mi vida estaba edificando y progresando, era realmente a un llamado similar al de papi. Entonces, creo que por esos, 6, 7 años de mi vida, como que no estaba muy en eso, estaba involucrado en la iglesia, llegué a ser líder de jóvenes o lo que fuera, pero a nivel de mis aspiraciones personales definitivamente no estaban ahí hasta ese momento donde sentí que el Señor realmente me reenfocó casi a la mala en una temporada donde realmente no estaba en nada bueno a nivel de corazón, de mente. Y, sí. Dani, ¿y qué de los 5 ministerios, cuál crees que de eso es el llamado de Dios en tu vida? Bueno, es un tema un poquito como sensible para mí porque yo no siento que es para mí, en público tratar de determinar eso, pero sé que he recibido palabras sobre mi vida, sobre llamado profético, y sé que a nivel de cómo me desarrollo mentalmente y cómo veo el mundo, soy bien parecido a mi papá y bien como apostólico a nivel de cómo veo ciertas cosas. No es para decir para nada que tengo un llamado a la oficina del apóstol o lo que fuera, pero... ¿En algún momento sufriste críticas y juicio por alguna decisión que has tomado? Algunas de las particularidades de mi situación de vida, el ser hijo de pastores, el siempre tener quizás voces y opiniones hablando a los asuntos de mi vida. Y creo que desde temprana edad hizo un buen trabajo de poder diferenciar entre las voces que realmente tenían que llevar peso en mi vida y los que, con todo amor y respeto, uno quizás escucha lo que tengan que decir o lo que fuera, pero no necesariamente conllevaban ese mismo peso al hablar. Entonces, para mí, las críticas o las opiniones de las personas, si no son, personas que yo sé de parte del Señor que tienen que llevar cierto peso en mi vida, yo realmente no le doy demasiada atención ni pensamiento. Entonces, para mí, trato de tomar las decisiones en mi vida de una forma informada y aconsejada por las personas que yo sé que son los que el Señor me ha dado para aconsejarme y caminar conmigo por ciertas cosas. Entonces, ¿Qué momento recuerdas en el que te sentiste más orgulloso de ser hijo de pastor? Yo creo que vivo orgulloso de ser hijo de pastores. Realmente, o sea, no es una vida que no venga con sus desventajas, con sus momentos difíciles, pero para mí creo que el orgullo más grande es poder hablar de no solamente a mis padres, de a qué se dedica mi familia, de que podamos ser una familia que el Señor use para traer gloria a su nombre, para expandir y para crecer y para ayudar a madurar lo que es su iglesia. Para mí eso vale todo. No hay ninguna carrera ni ninguna cosa que se pueda perseguir en la vida que para mí valga más que eso. Entonces, para mí, mi familia y a lo que nos dedicamos es lo máximo para mí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de ser hijo de pastor? No es necesariamente un momento, pero creo que puede ser difícil a veces tener que no necesariamente diferenciar, pero sino balancear entre el hecho de que mis padres son mis padres y son una autoridad en mi vida desde esa perspectiva, pero también son entre los hombres la suma autoridad espiritual en mi vida. Y creo que con los años y con un poquito más de madurez y sencillamente un poquito más de vida encima, uno ve eso ya de una forma mejor, donde puedo identificar y reconocer la bendición que hay en eso. Pero creo que definitivamente a temprana edad también el tener
que lidiar con el hecho de que sus consejos y sus palabras sobre mi vida no era solamente tratar de obedecer y honrarlos por el hecho de que, tú sabes, son tus padres, honra a tus padres para que tengas larga vida, lo que fuera, pero que también, si quiero estar alineado a lo de Dios en mi vida, tengo que valorar estas voces por dos razones ahora. Wow. Entonces, definitivamente, como un joven un poquito menos maduro, eso cuesta, es difícil, porque uno con 16, 17, 18 y 19 años, ese es mi papá, no. Lo último que quiere escuchar es su papá. O sea, o el pastor. O sea, es interesante eso que tú acabas de decir. ¿Cuándo ocurre ese entendimiento, llega a tu vida de tú saber, ok, estos son mis padres, pero aparte de mis padres, son mi autoridad espiritual? ¿Cuándo pasó eso? ¿Qué pasó en ese momento? Que tú puedes recordar que tú dices, espérate, yo necesito no tan solo escuchar la voz de un papá, que es mi padre natural, sino también que este hombre es la persona espiritualmente a cargo de mi vida. Y tú sabes diferenciar cuándo el papá y cuándo el creo que... Creo que con los años y con la madurez ni siquiera hay que diferenciar mucho. Es interesante porque no creo que pueda apuntar quizás a un momento específico donde caí como en ese entendimiento, pero creo que a eso de los quizás 19, 20, 21 años, pude venir llegando al entendimiento. Yo siempre he sido una persona sumamente cerebral en cómo me desarrollo. Soy sumamente metículo en el desarrollo de mis pensamientos. O sea, yo siento quizás que pueda resolver cualquier cosa dentro de mí mismo. Yo sufría cuando carajito de pensar que sabía más que todo el mundo y el no querer tomar consejo en cierto momento y lo que fuera. Entonces creo que esa transición de empezar a desarrollarme como adulto y tomar quizás ciertas responsabilidades de adulto me llevó a un momento de entender, está bien no saberlo todo. Y el poder llegar a ese entendimiento y a la vez al entendimiento de que estoy rodeado en mi propia casa de gente que no solamente en cierto ámbito saben más que yo, pero que también me amen tanto y que tengan una visión tan clara de cómo debería desarrollarme en ciertas cosas y que realmente están tratando de ayudarme hacia lo mejor. Hablando de mis padres y de mi hermana grande específicamente, creo que me ayudó a abrirme más a ser una persona que vive su vida en base a consejo. Yo pude evaluar y en ese mismo proceso mental mío llegar a la conclusión de que, espérate, a mí como que me va peor cuando lo hago por mi propia fuerza. Yo, tan inteligente que soy o lo que fuera, cuando trato de desarrollar todo y manipular todo y hacer todo a mi manera, me va peor que cuando yo escucho el sencillo consejo que se me está dando desde acá. Y creo que ese entendimiento fue extremadamente clave para mí porque al entender eso, uno como que va perdiendo poco a poco la gana de vivir fuera de la sombra de lo que es el consejo y la cobertura de uno. Entonces, al verlos a ellos como mi cobertura, en lo natural como mis padres y en lo espiritual como mis pastores, creo que se eliminó la necesidad de diferenciar entre los dos, porque no me importa si me estás hablando como mi papá o como mi pastor. Yo quiero vivir debajo de esa cobertura. Entonces, in every way that I can, lo más que pueda, voy a tratar de escucharte, de honrar la dirección que estás tratando de darme. Entonces, creo que hoy en día no hay que diferenciar. Porque para mí no me importa si Ben Paz me está hablando como papi, como apóstol, como primo, como amigo, como hermano, no importa. Interesante. Yo quiero someterme a eso porque entiendo que generalmente me va mejor en la vida cuando me someto y vivo bajo esa cobertura. ¿Te ves alguna vez caminando fuera o construyendo tu propio camino? Absolutamente. O sea, todos podemos ser cabeza dura en un momento dado. O sea, no, pero la pregunta es que si te ves fuera de construyendo tu propio camino, de decir, no, mira, yo, por ejemplo, me quiero ir a otro lugar a emprender algún sueño mío que yo tenga, o piensas que tu vida está íntimamente ligada a todo lo que tu papá está... Claro, yo creo que
especialmente en mi caso, no es necesariamente el caso de todo hijo de pastor. No, yo estoy hablando con Dani. Claro, porque es posible ser hijo de pastor y quizás tener un llamado a otra emprender, cosa. Hacer esto y lo otro. Exacto. Pero en mi caso, que siento que mi llamado es, y el enfoque de mi vida está tan íntimamente ligado a lo que es la iglesia. Eso, y por encima de eso, tener un entendimiento saludable de lo que es familia. Uno no siente necesidad de salir de esa sombra porque no se trata de yo brillar. Entonces, el poder ver que dentro de mi propia familia se ha edificado de una forma tan saludable, que se está haciendo cosas realmente de tanto peso a nivel global para causa del evangelio. O sea, uno no siente la necesidad de salir por allá a brillar. Aunque quizás, no sé, pero quizás uno tenga la capacidad de hacerlo, no sé. Y no sé, y no me voy a saber esa respuesta porque no tengo ningún plan de salir de mi propia cuenta para tratar de No, la respuesta es no. O sea, sí, la respuesta es no, definitivamente. Okay. Si pudieras cambiar algo de tu experiencia como hijo de pastor, ¿qué cambiarías? Nada. Wow. No porque haya sido perfecto, pero yo soy un creyente firme en el hecho, como te dije ahorita, de que la gracia de Dios se perfecciona, se ve de una forma tan clara, aún en las situaciones y los momentos imperfectos. O sea, aún quizás en errores que haya cometido yo, que hayan cometido mis padres en todo el proceso, yo puedo ver tan claramente el hilo del trabajo y la mano de Dios en todo eso que realmente, estando donde estoy ahora, entendiendo todo lo que entiendo y sabiendo con tanta claridad lo que falta por madurar, por ser revelado de Él y todo eso, el mirar hacia atrás y tratar de alterar, de cambiar cualquier cosa, ni siquiera me hace sentido ese pensamiento. Si pudieras decirle algo al joven de 16 años, ¿qué le dirías? Ya tú has visto todo lo que vale la pena. Oh, wow. Sencillamente. Ya tú has visto todo lo que, por lo cual vale la pena invertir tus años, tus esfuerzos, tus pensamientos, tus sueños. Ya tienes todo lo que necesitas por delante. Wow. Si pudieras decir en una frase lo que significa ser hijo del pastor, ¿cuál fuera la frase? Yo diría legado o familia, que creo que están íntimamente ligados. Es entender que dentro del diseño de Dios, ser parte de una familia, tener un padre que haya pagado el precio para tú tener todo lo que tú tienes. It gives you something to carry on. Te pone algo en las manos para llevar más allá, y el hecho de poder mirarlo a Él y saber que todo lo que Él está edificando es para yo poder empezar a edificar desde una postura más avanzada y seguir edificando sobre eso para que mis hijos y mis nietos puedan edificar entonces sobre todo lo que yo edifique. Así es que se edifica algo significativo, algo que perdura. Uno quizás en sus 60, 70, 80 años de vida pueda edificar algo heavy, pero si estamos hablando de un Empire State Building, del edificio grande en Dubái, eso no se edifica en una generación. Hablando espiritualmente, claro. O sea, el empezar de cero y tratar de salirme de lo que es la cobertura de la familia siempre va a limitar el tamaño de lo que voy a poder edificar. Vas a poder hacer. Entonces, para mí es familia. Todo se trata de familia en Él. Todo lo que Él ha hecho es para redimir a sí mismo su familia. Entonces, sí, ¿qué le dirías a las personas o básicamente a la iglesia en general, que de la forma de cómo ven a los hijos de los pastores? ¿Qué consejo le darías que cambiaría acerca de tu experiencia, que debería de ser diferente hacia cómo ven a los hijos del pastor? Tengan gracia. Oh, wow. Entiendan que aunque definitivamente no se puede negar, no se puede argumentar, hay ciertas ventajas que tienen y en cierto modo definitivamente tienen, tú sabes, beneficios al estar en esa posición. Pero eso no nos quita la realidad de vivir momentos difíciles y de pasar quizás temporadas de crisis interno y tener que pasar los mismos procesos con el Señor para encontrarse a sí mismo, para entender realmente para qué es todo esto que los demás. Y definitivamente hay ciertas ventajas que uno lleva aún dentro de esos procesos,
pero no cambia el hecho de que tiene que haber un proceso de tú captarlo, de tú verlo, de tú entenderlo por ti mismo, así como una persona que entre quizás a una iglesia por primera vez y tenga que conocer realmente a ese Padre Celestial. Amén. Tú sabes, Dani, que aquí en este podcast, todos los hijos de pastores que vienen, yo le hago esta pregunta y quiero que tú te imagines. Esto es algo que no hay cabida para ser juzgado, no hay cabida hay cabida para lo que tú quieras se te dé. Imaginas que estás frente a Dios ahora mismo y puedes pedirle lo que tú quieras sin restricción y sin derecho a ser juzgado por lo que pida. ¿Qué le pedirías? Más conocimiento de Él. El entender más plenamente quién Él es y conocer las diversas facetas de quién Él es me lleva a entender más plenamente lo que yo llevo por dentro, porque si yo soy portador de su vida, si la vida de Cristo realmente está dentro de mí, la meta de mi vida entera tiene que ser conocerlo más profundamente a Él, porque al conocerlo más a Él puedo accesar, puedo entender eso a lo cual yo tengo derecho. Wow, excelente. ¿Cuál es tu equipo favorito? Usted sabe. No le pediría a Dios que ganaran más campeonatos. Bueno, sí, en lugar segundo eso, pero vamos a ver lo que sucede este año. Mi gente, gracias por escucharnos en una entrega más en este podcast Detrás del Púlpito. Hoy con nuestro hermano querido Dani Paz. Dani, muchas gracias por estar aquí. Señor. De bendición. Espero que este podcast sea de bendición. Y si tú eres hijo de pastores y quieres participar en este podcast, te invito a que nos escriba a nuestro email y te estaremos invitando. Así que ya tú sabes, suscríbete, dale like y comparte. Esto es El Otro Lado del Púlpito en Los Polos TV. Chao, chao. Bye, bye.